Bueno, muy bienvenidos otra vez a un capítulo nuevo. En este caso vamos a continuar hablando de inversiones, pero vamos a centrarnos en una distinta, ¿vale? Nos alejamos un poco de las criptomonedas y la alta volatilidad y volvemos a la cartera permanente y sucedáneos. Como os dije, os tenía que contar un poco cómo estaba yo enfocando esa estrategia de diversificación estructural, es decir, no solamente centrarme en renta variable o no solamente centrarme en criptomonedas, etcétera, sino intentar combinar varios activos para conseguir una cartera que se comportara muy bien en cualquier ciclo económico. Visteis que ya os hablé sobre la cartera permanente, ¿vale? Si recordáis, 25% en 4 activos, ¿vale? Cada uno se comportaba bien en uno de los 4 posibles ciclos económicos: oro, renta fija a largo plazo, renta fija muy corto plazo y renta variable. Y hoy os traigo mi aproximación a mis condiciones, ¿vale? Yo al final la cartera permanente lo que encuentro es que es una cartera que está muy bien, sobre todo para épocas de retiro o en la que tienes que vivir de las rentas. Imaginemos que os independizáis financieramente de forma más pronto de lo normal, ¿vale? Antes de vuestra jubilación, y tenéis que vivir de vuestro patrimonio, ¿vale? De las rentas que generéis. Entonces lo que os interesa es que estas rentas no tengan mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque os podéis ver un año en que tenéis mucho menos de lo que habéis esperado para poder vivir, o que simplemente empezáis a empalmar distintos años con rendimientos negativos o inferiores a lo que vosotros esperabais, y esto os provoque que el patrimonio empiece a disminuir paulatinamente hasta el punto en que no podéis vivir con lo que tengáis y que vuestra planificación no os vaya bien. Entonces, para eso necesitas una cartera que tenga poca volatilidad. Y aparte de que tenga una poca volatilidad, es decir, que no se mueva mucho año a año, mes a mes el valor de tu patrimonio, aparte de ello, necesitas una cartera con un enfoque, digamos, diversificado en ciclos económicos. Es decir, que en cada parte del ciclo económico, ya vengan con mucha inflación, poca inflación, con recesión, con época de bonanza, siempre lo hagas más o menos bien, porque si no, como empieces justo y te retires cuando empiece uno de los ciclos en el que no estás bien ponderado, puede ser un drama. Entonces, sin más dilación, vamos a ver Portfolio Visualizer, ¿vale? Y os comenté sobre esta página web. Aquí lo que he hecho es, primero de todo, ya incluiros, ¿vale?, la asignación de activos de mi cartera permanente modificada, ¿vale? Que al final sería quitar la renta fija a largo plazo, la quitamos porque al final eso te protege de las recesiones, pero al final es un poco una forma de reducir volatilidad, ¿vale? Más que un activo que descorrelacione muchos, algo para no tener tanto dinero, entre comillas, invertido, y que sirva un poco de colchón para cuando todo empiece a caer, ¿vale? Entonces, eso, siendo joven, que es mi caso, y teniendo un horizonte temporal de inversión muy largo, puedes asumir que intentarás aguantar un poco más las caídas, ¿vale? Siendo paciente, y puedes reducir esa exposición a un activo que no da casi rentabilidad, pero lo que te hace es reducir la volatilidad. Entonces tendremos un poquito más de volatilidad, pero acá tendremos también más rentabilidad. Entonces, tendríamos un 50% en renta variable, ¿vale?, diferenciada entre renta variable del mercado americano global y renta variable de americana, pero de small caps, ¿vale?, de empresas de pequeña capitalización, renta fija a largo plazo y oro. Entonces, aquí me diréis, ya, pero aquí estás enfocándote mucho al mercado americano. Tenéis razón. Aquí, otra herramienta de backtest que me permite escoger ETFs o fondos de inversión que voy a utilizar en concreto, que realmente son los que yo estoy utilizando, veréis que lo tengo distribuido de forma más global, ¿vale? Tengo el MSCI World Small Caps, oro y renta fija, pero en este caso gubernamental alemana, ya que yo vivo en Europa, a muy largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene tener la renta fija a largo plazo de Alemania o europea versus la renta variable de América o del mundo? No hay muchas implicaciones, ¿vale? Los resultados suelen ser bastante similares. Siempre, si la clavas con la mejor renta fija o la mejor renta variable, sacarás un poquito más, pero la descompensación que podría haber de tener la renta fija de una localización y la renta variable de otra no es prácticamente existente, ¿vale? Al final las empresas de hoy en día están muy globalizadas y todos los bancos centrales más o menos se mueven al unísono. No siempre es así, pero cada vez va a más, y al menos con los resultados que se han hecho en diferentes backtestings no se ve que haya mucha afectación. De hecho, en un blog que os pasé, carterapermanente.es, ahí hacen un estudio al respecto y veréis que no hay prácticamente afectación. Tampoco hay en la página web de River Patrimonio, también hacen ahí en su blog un análisis al respecto, y ya veréis que no hay mucha diferencia. Bueno, al lío, ¿vale? Simplemente era para comentaros, ¿vale? Entonces, si cogiéramos como fechas desde 2017 en enero, ¿vale?,
hasta... Vamos a poner 2016. Es que esta aplicación de backtesting funciona un poquito... Funciona de mes a mes, ¿vale? No puedes poner... O sea, de enero a diciembre no es un año natural. Sería de enero a enero. O de diciembre a diciembre. Entonces vamos a poner 2016. A ver ahora si me responde. Vamos a poner aquí en noviembre. Y ahora cuando se cargue vamos a dejarlo y veréis que el perfil de retorno que tiene la cartera permanente, digamos, global, que sería un 8,52, ¿veis? Desde 2006 a 2020, un 8,52 anualizado, con una volatilidad del 9,10. Si vemos los mismos resultados, los hacemos a partir de... con la cartera americana, ¿vale? Y ponemos aquí lo mismo que me habíamos puesto. En este caso ponemos 2017, porque si te lo coge todos los periodos en global. Y aquí nos veis, nos da un 9,38 y un 9,89. Bueno, consideramos que vamos a considerar que es similar, ¿vale? Un punto de rentabilidad más anual, pero vemos que el perfil de riesgo y de retornos es similar. Con esta conclusión, ¿vale? Vamos a pasar ya a esta simulación en la que he intentado unir desde el 1932, que son desde la fecha más posterior, ¿vale? Más antigua que nos permite esta herramienta de backtesting hasta la actualidad, 3 tipos de carteras. La primera sería la que os acabo de contar. La segunda sería la que se llama Golden Butterfly, que sería básicamente lo mismo que tengo yo, pero añadiéndole un 20% de renta fija a corto plazo, es decir, sería una carterita un poco menos agresiva, pero también con un perfil de diversificación estructural muy atractivo. Y finalmente la cartera permanente, ¿vale? Si ejecutamos el backtesting, vemos los siguientes resultados. En la cartera que he diseñado yo tendría un 10,64% anualizado con una volatilidad de un 10,48%, el peor año un 11,42% negativo y la máxima caída desde el punto más alto hasta el punto más bajo de un 21,3%, ¿vale? La Golden Butterfly un poquito menos de rentabilidad anualizada, también menos volatilidad y menos caídas. La cartera permanente un poquito menos de rentabilidad anualizada, mucha menos volatilidad, muchas menos caídas. Veis que es un retorno que es prácticamente ínfimo la caída, en cambio un retorno muy atractivo. Y aquí si vemos al Vanguard 500 Index Investor, ¿vale? SP500, vemos que sí que tiene mejor rentabilidad, pero es que mirad la diferencia de volatilidad, es un 50% más que la que yo he diseñado, con una caída de peor año de un 37% respecto a un 11% y una caída máxima de un 50% respecto a un 21,3%. Estas son unas diferencias muy grandes. Y es más, esto es lo que hacemos un periodo muy largo. Si nos fuéramos hasta el 99, que me diréis, bueno, es justo antes de la .com, ya, pero es que puede ser que en este caso serían te toca justo en un momento que hay una crisis, tienes también que tenerlo en cuenta. Si cogiéramos ese periodo, que aquí incluiríamos la crisis de .com y la crisis del 2007-2008, vemos que la mejor cartera sería la que yo he diseñado, aún así con una volatilidad muy contenida, mucho inferior a la renta variable. Fijaros, tendríamos mejor rentabilidad que el SP500 y con unas caídas muchísimo inferiores, con lo cual aquí ya nos está viendo algo de que no siempre por asumir más riesgo tenemos más rentabilidad, como vemos en este caso. Entonces tendríamos una cartera que en este caso sería el azul, que veis que es muy estable en las subidas, que no tiene tantas caídas, porque al final en esta vida hay que conseguir o mucho retorno o evitar caer mucho, porque al final cada vez que caes el recuperarlo es mucho más complicado. En este caso vemos que tanto el perfil de retorno y rentabilidad como la volatilidad es muy cometido y está muy bien, la verdad. O sea, viendo los resultados son muy interesantes. Y si los vemos anualmente, año a año, aquí podemos ver las 3 carteras y la rentabilidad del SP500. Vemos, por ejemplo, en el .com que hubo 3 años una caída de un 10%, luego un 12% y un 22,15%. Aquí sobre el papel puede parecer de que no es mucho, pero imaginaos vosotros que estáis viendo que cada año, durante 3 años, perdéis y perdéis más y perdéis más. Claro, es muy complicado seguir con la misma estrategia cuando llevas 3 años perdiendo con estas magnitudes y viendo cómo otras carteras lo van haciendo bien, u otra gente te puede decir, pues yo he invertido en esta cosa y en cambio me está yendo muy bien. Es muy complicado, ¿vale? Entonces hay que tener o mucha fuerza de voluntad y mucho conocimiento y saber que tu proceso es el correcto, o es fácil dejarlo. Entonces también te interesa una cartera que te ayude a mantener ese proceso. Y luego si nos vamos al 2008, que también es un punto de estrés, vemos que
nuestra cartera tendría una caída anual del 11,42 negativo, mientras que el SP500 es un 37,02. Si vemos la cartera permanente, también vemos que no cae ni un 1%, que esto es algo increíble. Y si vamos viendo más adelante, pues vemos que las caídas de nuestra cartera no son muy altas, son más bien muy bajitas en comparación a lo que sería el SP500 de las caídas grandes. Con lo cual, esto lo que nos viene a decir es que es una cartera también muy interesante, con muy buenas rentabilidades, pero con mucha menos volatilidad. ¿Que queremos ser un poco más conservadores y tener menos rentabilidad, pero también menos volatilidad? Podemos hacer la Golden Butterfly, ¿vale? Añadimos un 20% de renta fija a corto plazo y tendremos menos volatilidad. Eso sí, también tendremos menos rentabilidad, que en este caso vemos que la diferencia serían unos 13.000 euros menos de beneficio final invirtiendo el mismo dinero en el mismo momento. ¿Que queremos aún mucha menos volatilidad sin perder mucha rentabilidad en respecto a la Golden Butterfly? Hacemos la cartera permanente, que aunque parezca que es poquito, que son 0,7% anualizado solo menos de rentabilidad, ojo, aquí lo que vemos que son casi 7.000 euros menos de beneficio, lo cual es importante. Pero bueno, esto es en función del perfil de riesgo. En mi caso, como aún estoy en un proceso de acumulación y a muy largo plazo, yo creo que esto es una cartera que cumple los 3 principios, básicamente, que es conseguir una rentabilidad alta y aceptable, sobre todo por horizontes a largo plazo, con una diversificación estructural que nos permita sobrellevar cualquier ciclo económico y también las crisis, como hemos visto la del 2000 y la del 2008, y también con una volatilidad comedida para poder aguantar los periodos negativos que haya en las fluctuaciones sin perder el proceso, ¿vale? Que como vemos, las caídas máximas no son muy grandes y la volatilidad es muy comedida, volatilidad por debajo del 10%, que es muy interesante. Y como veis, todo esto comparando con el SP500, que ha sido el mejor índice de los últimos años, y aún así lo habríamos hecho bastante mejor, tanto en rentabilidad como en volatilidad, lo cual es muy interesante. En los últimos 21 años, que no es moco de pavo, porque, claro, imaginaros 21 años desde la edad que tengáis ahora que estuvierais perdiendo dinero. No perdiendo dinero, me estoy equivocando. Estaríais ganando dinero, pero que estuvierais ganando menos dinero que alguien que ha tenido que soportar muchas menos caídas y mucho menos estrés durante el camino. Claro, eso es frustrante y te hace perder un poco la visión a largo plazo. Y esto considerando que los últimos años de renta variable han sido muy buenos. Si no hubieran sido tan buenos, aún la diferencia sería más alta. Con lo cual esto hay que tenerlo también en cuenta, sobre todo si son carteras que os estáis enfocando más para cerca de vuestra jubilación o de retiro o queréis llevar un camino más sosegado. Porque esto es lo de siempre. Tú no sabes cuál va a ser el momento ideal para hacer el change. Imaginémonos que tú dices, no, yo voy a invertir renta variable a saco paco, porque ahora si vamos a cambiar las fechas y nos ponemos, por ejemplo, a partir del 2010, ¿vale? Una vez ya pasó la crisis, veremos que las carteras de SP500 son muchísimo mejores. ¿Ves? Aquí lo vemos, un 13,83 respecto a un 10,42, que es mucho de diferencia, pero aún así también la volatilidad, ojo, es casi el doble. Pero bueno, pongamos que dijeses, no, pero yo quiero es maximizar rentabilidad. Perfecto, cógete esta, pero tú imagínate que justo ahora te vienen los 14 años de underperformance, de hacerlo peor que las otras carteras, o de estar incluso en negativo según la división en la que estés. Aquí ¿cómo aguantas? Porque, claro, tú imagínate que tienes 62 años, 63 años, 65 años y te pretendes jubilar a partir del año que viene, o a partir de 2. Si tienes que cambiar de un año para otro la cartera 100% y justo en el año en que la cambias hay esta caída del 30, 40, 50%, te ves con un 40% menos del portfolio y que tienes que cambiarla ya porque tienes que empezar a vivir de esas rentas. Te destroza tu plan de rentabilidad porque de repente te ves con un 50% menos de patrimonio y que tienes que empezar encima anualmente a sacar dinero de ahí. Es una locura, con lo cual es muy importante saber y ser previsor con muchos años de antelación y tener un perfil de riesgo adecuado con una cartera que pueda soportar cualquier ciclo económico. Y sin más, ¿vale? No me enrollo más hoy, simplemente quería enseñaros estas 3 carteras con diversificación estructural comparadas con el índice. ¿Cuál escojo yo? Que sería la Golden Butterfly, que le pongo mi nombre simplemente porque no he encontrado que esté creada por otra persona, sinceramente, si no le pondría ese nombre, igual sí que existe, pero no se debe encontrar, que es una Golden Butterfly, pero un poquitín más agresiva, ¿vale? Como podéis ver aquí, Golden Butterfly, Permanent Portfolio y la que yo he diseñado. Y nada, cualquier duda que tengáis al respecto de la gestión de esta cartera, de la construcción, etcétera, me lo decís, ¿vale? Yo tengo la intención de también comentaros un poco más
cómo la estoy construyendo, ¿vale? Con qué comercializador estoy comprando yo los fondos o ETFs, cuál es mi plan de rebalanceo, etcétera, etcétera. Todos estos datos son con rebalanceo anual, es decir, al fin del año se vuelven a equiponderar en los pesos que teníamos al inicio. En este caso, yo al final del año volvería a tener 25, 25, 25, ¿vale? Vendería y compraría para que consiga tener esto. Y bueno, os dejo para que reflexionéis sobre estos datos que os he enseñado, para que podáis vosotros también ir haciendo vuestros toqueteos con estas herramientas para ver los resultados y que me dejéis cualquier pregunta que consideréis, ¿vale? Pues nada, un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.